vamos a ver la función ajustar filas y ajustar calls, ¿sí? Que son dos funciones que salieron botadas en el video de la semana. Y vamos a ver cómo funcionan en profundidad. Es un poco este es un poco el resumen de lo que se publicó en el video de ayer, ¿sí? Si no lo vieron, les recomiendo que lo vean para aprender un poquito más de cómo funcionan. Acá lo que vamos a ver es un poco las definiciones y vamos a ver bien los argumentos. Yo lo dejé esto por escrito para que tengan también un poco de texto para que, digamos, por si no lo llegan a interpretar. Pero es bastante simple de entender. Bueno, ¿cómo trabajan estas funciones? Las funciones ajustar filas y ajustar calls lo que hacen va a ser van a devolver el rango de fila o columna, ¿sí? En este caso fíjense que tenemos un rango acá de filas, ¿sí? En A1 y 1 con una serie de códigos secuenciales. Lo simplificamos obviamente para que a la vista sea más fácil de leer. Pero no necesariamente tiene que ser un registro de fila, puede ser también de columna, pero no de ambos. O sea, la función ajustar filas y ajustar calls van a trabajar siempre sobre un rango de fila o de columna, no de fila y columna. No trabaja con matrices esto, sí con filas o columnas. Y lo que hacen, van a devolver el rango, ¿sí? De la fila o columna en un número definido de valores por fila o por columna, ¿sí? La función ajustar filas va a devolver un número definido de valores por fila, y la función ajustar calls va a devolver un número definido de valores por columna, ¿sí? La expresión en inglés es, para ajustar filas es wrap rows, ¿sí? Y para ajustar calls es wrap calls, por si lo tienen en inglés. Vamos a ver primero cómo funciona la función ajustar filas y después les explico un poquito bien de qué va todos los textos y comentarios que les quiero hacer al respecto. Vamos a trabajar sobre esta función, ¿sí? Sobre esta celda A5 para construir la función ajustar filas en base a este rango, ¿sí? En A1 y 1. Y lo que vamos a querer hacer primero es ajustar, ¿sí? O mejor dicho, devolver ese rango de fila, ¿sí? En un número definido de valores por fila. Vamos a definir 4 valores por fila, ¿sí? Para que nos devuelva ese rango en esa distribución, ¿sí? Fíjense, colocamos ajustar filas. Tenemos 3 argumentos a priori, sí, que se pueden ver. Los 2 primeros argumentos son obligatorios y el último argumento es opcional. ¿De qué van los argumentos? Fíjense, el primer argumento es el vector. El vector, a ver, ¿qué es un vector? En realidad el vector, digamos, es un conjunto, ¿sí? De valores del mismo tipo, ¿sí? Agrupados como filas como fila o columna, o como fila y columna. O sea, a ver, ¿por qué acá no especifica que es un rango? Porque en sí, al devolver ese rango de fila o columna ajustada, ¿sí? Se trabaja con vectores porque se entiende que lo que queremos ajustar son rangos de valores que comparten el mismo tipo de valor, ¿sí? Que son tienen el mismo tipo de dato agrupado. Si por ejemplo, si trabajamos con monedas, va a devolver un vector de valores de monedas y así, ¿sí? Pero lo que no quita obviamente que se puede trabajar con múltiples valores. En este caso yo tengo por ejemplo valores en general, pero por ejemplo podría convertir un valor a moneda. El tema es que la función ajustar filas, al arrastrar ese vector, va a convertir todo a un mismo grupo, ¿sí? Por eso es que trabajamos se denomina vector y no rango. Pero en sí no cambia el resultado, ¿sí? Sí con cómo se ve el resultado, pero no con el contenido, ¿sí? Entonces, fíjense, la función ajustar filas, el vector va a ser obviamente el rango de fila, ¿sí? Con los valores secuenciales. Omitimos obviamente el encabezado porque no lo queremos en el resultado, ¿sí? Recuerden que tiene que ser un rango de fila o de columna, no múltiple, ¿sí? El vector. El segundo argumento es el wrap count. Sí, aquí hay un error, dice wrap value, pero es wrap count, que es lo mismo en realidad. Es el número máximo de valores por fila, en este caso, ¿sí? Que no es lo mismo que el número o la cantidad total de filas, ¿sí? Este es un error muy común que se comete acá. Acá lo que queremos es devolver el rango de fila en un número definido de valores por fila, ¿sí? Entonces, ese número de valores por fila va a estar definido por este valor wrap count. En este caso, lo que queremos definir es un valor de... queremos 4 valores por fila, ¿sí? No 4 filas, sino 4 valores por fila, que no es lo mismo, ¿sí? Y por último está el path width, que en este caso no lo vamos a utilizar ahora para al principio, ¿sí? Que es básicamente lo que hace es permite reemplazar un resultado de error por otro valor, ¿sí? Es el valor más elemental, que lo que permite es
cambiar ese resultado predeterminado de error que se puede generar. Ahora van a ver cuando hagamos un caso cómo lo podemos resolver, que es un error de dato no disponible. Lógicamente pues un error de porque digamos incluye una celda que no tiene valores, entonces nos devuelve un error de dato no disponible, y ese path with, ese tercer argumento opcional, permite reemplazar ese valor por otro valor, ¿sí? O mismo por un vacío para que no quede nada en la celda, ¿no? O no se vea nada. Bueno, fíjense que es sencillo: ajustar filas, rango o vector, y el número 4, porque en este caso dijimos arbitrariamente que lo que queremos son 4 valores por fila, ¿sí? Le damos enter. Fíjense lo que sucede. Nos va a devolver un rango derramado, ¿sí? Recuerden. Con una distribución, ¿sí? Esto es importante. La función ajustar filas lo que genera es una distribución de izquierda a derecha, ¿sí? La función ajustar calls distribuye de arriba hacia abajo, porque es lógico, las filas van de izquierda a derecha, de inicial a final, y las columnas van de arriba hacia abajo, de inicial a final, ¿sí? Eso es como normalmente se trabaja en Excel. Entonces, fíjense que la distribución va primero de izquierda a derecha, y cuando cumple la condición de determinados valores por fila, pasa a la fila siguiente, ¿sí? Entonces, como nosotros le dijimos que queremos ajustar el rango de fila a una distribución de 4 valores por fila, lo que va a hacer la función es cuenta 1, 2, 3, 4, me devuelve hasta 4 valores, ¿sí? Por fila, y como llegamos a ese máximo que definimos que es el 4, ahí nos sigue hacia la derecha, pasa hacia abajo, ¿sí? Y nos distribuye, y así continúa construyendo de a 4 grupos de filas, 4 valores por fila, hasta que definitivamente se complete todo el rango que nosotros seleccionamos, ¿sí? Y eso es lo que hace la función ajustar filas, ¿sí? Devuelve el rango de fila, en este caso de fila, en un número definido de valores por fila, ¿sí? Es una redistribución del rango original. Por eso es que sí o sí tiene que ser una fila o una columna para que lo interprete correctamente. Ahora bien, fíjense, vamos a hacer un cambio. Fíjense que si en vez de poner 4 colocamos que nos defina un máximo de 3 valores por fila, ¿sí? Es decir, que cuando llegue al valor 3 de una fila, pase a la de abajo, no continúe hacia la derecha. Fíjense. Entonces, como la distribución siempre es de izquierda a derecha, nos devuelve 1, 2, 3, o sea, va construyendo, ¿no? Todo el rango, 1, 2, 3, llega al final del 3, pasa abajo, 4, 5, 6, llega al final del 3, pasa abajo, 7, 8, y como no hay un 9, fíjense que nos completó con todos los datos que teníamos en el rango original, pero como no hay un 9, y como la matriz genera la necesidad de un valor noveno por la cantidad de filas y columnas que se generó en esta serie consecutiva, ¿sí? Nos devuelve un valor de dato no disponible, ¿sí? ¿Por qué? Porque predeterminadamente, si no encuentra un valor o digamos porque excede a la cantidad de selección de registro que teníamos en función de la configuración de la matriz que nos devuelve, nos va a devolver un resultado de error. Entonces, si queremos omitir este error o colocar otro valor distinto, ¿sí? Simplemente nos vamos a la primera celda. Recuerden que el rango derramado siempre se trabaja sobre la celda superior izquierda. Nos vamos a la barra de fórmulas y colocamos un tercer argumento opcional, ¿sí? Separado siempre del carácter que tengan divisor de argumentos, en este caso es punto y coma para mí, con un argumento que cambie el path width. En este caso, por ejemplo, si queremos, vamos a poner en vez de vacío una X, por ejemplo. Entonces, para casos de error dentro de la sintaxis, que nos devuelva X en vez de dato no disponible, ¿sí? Y fíjense que lo que va a hacer es reemplazar todos los resultados de datos no disponibles por un valor de X, ¿sí? Bueno, veamos ahora ajustar calls. Ajustar calls es muy similar, ¿sí? Aplicamos la función ajustar calls, elegimos el vector de fila, en este caso, sin el encabezado. Vamos a hacer una distribución de 4 valores por columna ahora, no por fila, ¿sí? Recuerden que esto ya es ajustar columnas, no filas. Y le damos enter. Entonces fíjense que acá lo que va a hacer es, primero vean que la distribución es de arriba hacia abajo. Fíjense que ahora los números consecutivos van hacia abajo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, y cuando te llega al máximo de valores por columna definido, ¿sí? Nos pasa a la siguiente columna hacia la derecha, ¿sí? Fíjense que acá estamos ajustando por columnas, no por filas. La distribución es de arriba hacia abajo, no de izquierda a derecha, ¿sí? Filas, recuerden, siempre de izquierda a derecha. Columnas de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que la distribución, como le definimos 4 valores por columna, 4 registros por columna, entonces va a completarnos con 1, 2, 3, 4, llega al 4 y nos sigue hacia abajo, pasa a la siguiente columna, y así hasta completar todo el rango original, ¿sí? Bueno, entonces fíjense de nuevo si cambiamos a un valor 3.
En este caso, definimos un valor máximo de 4 valores, de 3 valores por columna, entonces al llegar al valor 3 va a pasar a la siguiente columna. 4, 5 y 6, al llegar al valor 3 de la columna, pasa a la siguiente. 1, 2, y fíjense que no hay otro valor más. Entonces nos completa con dato no disponible. Lo mismo que sucedía con ajustar filas, ¿sí? Disculpen, estoy con mucha tos. Entonces, ¿cómo corregimos esto? Si lo deseamos, de la misma manera, agregando un argumento opcional, ¿sí? Tercero, con un valor de reemplazo, que puede ser un vacío o otro valor, pongamos por ejemplo XX, ¿sí? Y así en este caso llegamos a la misma conclusión de resolver el error con un valor predefinido que nosotros queramos definir dentro de la sintaxis, ¿sí? Bueno, entonces, resumiendo, ajustar filas devuelve el rango, ¿sí? En un número definido de valores por fila, ¿sí? El vector va a ser ese rango de fila o columna que definamos. El wrap count, sí, aquí hay un error, vamos a corregirlo. El wrap count, que es el segundo argumento, es el número máximo de valores por fila, no la cantidad de filas, les reitero. Y el path width permite reemplazar un resultado de error por otro valor, ¿sí? En el caso de ajustar calls, devuelve el rango en un número definido de valores por columna, ¿sí? Vector debe ser un rango de fila o columna. El wrap count va a ser el número máximo de valores por columna, no la cantidad de columnas. Y el path width nuevamente permite reemplazar el resultado de error por otro valor, ¿sí?